Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Es un gusto, como cada miércoles, que nos haga favor de acompañarnos. Hoy tenemos un día pues verdaderamente importante, nos sentimos de manteles largos porque tenemos voces muy importantes, tres voces de tres asociaciones, de tres agrupaciones que verdaderamente tienen mucho que ver y tienen mucho que decir en estos momentos de contingencia sanitaria en nuestro país. Y quiero agradecer mucho esta mañana la compañía de Lina Paul, quien es representante de FAO en México. Muy buenos días, Lina. Muy buenos días, encantada Gladys, y un saludo muy especial a todos los radioescuchas y en particular a María Teresa y a Brenda, mis compañeras ahora. Al contrario, muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista. Saludo también con muchísimo gusto a María Teresa García Plata. Ella es la directora general de Banco de Alimentos aquí en México. Muy buenos días, Tere. Hola, ¿qué tal, Gladys? Muchas gracias por la invitación y me uno a este saludo para mis compañeras Lina y Brenda. Un placer. Gracias también por tomarnos esta entrevista y gracias a ti, Brenda Sánchez Guzmán. Ella es la coordinadora ejecutiva de ALAS y pues también gracias porque has hecho posible este encuentro. Al contrario, Gladys, muchísimas gracias a ti por este espacio, como siempre, apoyándonos en todos nuestros proyectos. Lina y María Tere, la saludo con muchísimo gusto y todo lo interesante que tenemos que contarle a Gladys. Así que yo dejo el espacio listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Este esfuerzo y encuentro en estos momentos a través de esta sana distancia tiene y se lleva a cabo gracias a estos webinars que se están promocionando por parte de ALAS. Y justamente en estos momentos que nosotros estamos en este programa, bueno, pues estará también llevando a cabo este webinar donde estas dos instituciones tan importantes como es FAO Banco de Alimentos estarán hablando en relación a todas las acciones que se están tomando en medida y para poder solventar y que no tenga tantas afectaciones esta pandemia de COVID-19 en nuestro país concretamente. Y bueno, quiero iniciar platicando un poco en relación al trabajo que está haciendo la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde yo sé que bueno, pues han implementado una serie de herramientas con el objetivo de poder hacer este análisis, estas políticas y evaluar el impacto que COVID-19 está teniendo o pudiera llegar a tener en los términos que pues evidentemente le competen, que son la alimentación, la agricultura, las cadenas de valor, los precios de los alimentos, la seguridad alimentaria. Y bueno, en este sentido, Lina, me encantaría que nos pudieras platicar exactamente cuál es la postura o cuáles son las primeras acciones que está haciendo la FAO en frente de esta pandemia inédita para todo el mundo. Efectivamente, inédita y con impactos enormes en la vida, en la economía y en la salud de las personas. Esto no lo habíamos visto. Nunca antes habíamos visto una crisis como esta, en donde tanto la oferta como la demanda pueden estar en peligro y de hecho ya están en peligro en términos de los ingresos de las personas, la cantidad de personas que va a caer en la pobreza y que por lo tanto va a incrementar el número de personas en carencia alimentaria. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que busca es, en primer lugar, comprender este impacto que va desarrollándose, que no sabemos cuándo va a terminar, porque esto va a terminar cuando haya una vacuna o un medicamento, que no sabemos cuánto se va a extender, cuál va a ser el impacto de todo esto. Entonces vamos comprendiendo en el camino y mitigando los efectos negativos que esto pueda tener, salvaguardando la seguridad alimentaria, que es otro tema, cómo tenemos alimentos disponibles, cómo no hay disrupciones en estas cadenas de alimentos. Miren, en México, yo sé que muchas personas al principio decían, pues queremos cerrar fronteras, queremos cerrar carreteras, etcétera, pero lo que no se dan cuenta es que eso tiene un impacto mayor a la larga en la economía, en la vida e incluso en la salud de las personas. Entonces, ¿cómo salvaguardamos la seguridad alimentaria y los medios de vida, sobre todo los más vulnerables? ¿Cómo comprendemos el origen de este virus? ¿De dónde viene? ¿Qué irrupciones hemos hecho en las cadenas naturales que provocan este tipo de virus? Y sobre todo garantizar un enfoque unificado. Y yo te diría, finalmente, quizás lo más importante, ayudar a los gobiernos
a que los gobiernos implementen su política pública, ayudar al sector privado, a que el sector privado realmente se integre en este esfuerzo, al hacer una sola solución para este problema. Y aquí muchas cosas, producimos documentos, guías, recomendaciones de política pública, tenemos laboratorios para hacer análisis, bastantes plataformas para evaluar el tema de los precios, el tema de los impactos por regiones geográficas, por el grado de exposición que tienen los países. Visita nuestra página web. En serio, es una maravilla de información la que se tiene, que nos sirve para ir dando los siguientes pasos. ¿Cómo utilizamos estas bases de datos para decisiones de política pública? Establecemos espacios de diálogo, porque debemos ser un solo país. Por favor, esto no se debe prestar a cuestiones de pleitos ideológicos o partidarios. Dejemos eso para otro día. Por ahora es un solo esfuerzo. Y déjame decirte que nosotros que acompañamos al gobierno de México, en particular a la Secretaría de Agricultura, a todas las instancias, Banco de Alimentos y demás, francamente ha sido un esfuerzo incansable. Y un esfuerzo desde el inicio de esta pandemia. ¿Cómo hacemos para frenar los impactos? De igual forma lo están haciendo el sector privado. El CNA está constantemente reuniéndose con todos sus socios agremiados para ver qué podemos hacer para resolver eso. Y este es el punto. Y la solidaridad que ha surgido para ofrecer esta alimentación. Estamos con el DIF también, que está asegurando esta alimentación para los niños en las escuelas. Tomen en cuenta que al regresarse a sus casas dejan el alimento, y para muchos de ellos, fíjate, en América Latina, para 10 millones de niños y niñas, significa el alimento único, el más importante para fortalecerse. Entonces estamos en ese esfuerzo, en diversos espacios, plataformas, y sin descanso. Dos cosas nos han dicho nuestras autoridades, nuestro director general y nuestro director regional. Soluciones, porque ya no queremos otra cosa, queremos soluciones y un sentido de urgencia. O sea, no es esto de vamos a ponernos a pensar o vamos a diseñar una política pública. No. Una política pública rápida, que pueda no ser perfecta, pero que solvente y reduzca los impactos que esta pandemia ha tenido y va a tener y se va a incrementar si esto continúa. Yo tengo entendido, Lina, que ustedes a través de la experiencia de crisis pasadas, porque bueno, pues hemos tenido otros tipos de crisis en el transcurso de la historia reciente de la humanidad, y en estas crisis ustedes han tenido políticas que han sido muy acertadas, han podido tener un rediseño de las mismas, saber dónde le pueden poner un poco más, dónde pueden retirar un poco de esfuerzo, en fin, y que esto de alguna manera es el primer ABC que tenemos, porque cada crisis evidentemente tiene un escenario completamente diferente y no es por supuesto exento de esto COVID-19. Yo te preguntaría a ti, por supuesto, Lina, a través de esta representación tan importante que tienes de la FAO, ¿cómo están fortaleciendo justamente los sistemas de producción y de distribución de alimentos, que también en estos momentos se convierte en todo un tema, la parte de la distribución, por las medidas de sana distancia, por las medidas de todo lo que implica el confinamiento, el aislamiento? ¿Cómo se pueden fortalecer estos sistemas para combatir el hambre y controlar precisamente la expansión de la crisis sanitaria por COVID-19, concretamente en México? ¿Qué se está haciendo? Efectivamente, mira, la cadena alimentaria o la cadena de suministro de alimentos, cuando uno tiene su plato en la mesa, uno no se imagina la cantidad de actores que hay detrás de eso. Porque no solo es el productor que siembra, no, sino de dónde viene la semilla y de dónde vienen los fertilizantes y de dónde tenemos los actores que están trabajando en la distribución y cómo son los comercializadores y los mercados. Y antes de los mercados y los comercializadores, los centros de almacenamiento. ¿Cómo obtenemos esto asegurado? Porque bueno, queremos una producción que sembramos ahora, pero la queremos también para un futuro. Y bueno, es una cadena enorme hasta que llega al consumidor. Entonces, uno no se imagina toda esa cadena. Una de las cosas más importantes es asegurar que todos esos actores tengan la posibilidad de funcionar de manera segura frente a la pandemia, y ahí
una serie de guías para decir cómo pueden operar de manera segura. Hay que fortalecer la inocuidad de los alimentos, que sean alimentos que no transmitan el virus. Hay también una serie de medidas y fortalecimientos que se están haciendo en términos de las actuaciones de Senacica aquí en México, y etcétera. Hay que distribuir los alimentos a aquellos que más los necesitan. Aquí es que tenemos la suerte en México de un banco de alimentos que está en todos lados. Pero imagínate ahora la operación, yo no sé, María Teresa, duplicada, triplicada, quintuplicada, para enfrentar esta pandemia. Hay que verificar la seguridad en los mercados, porque nosotros en México 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad, 1 de cada 3 niños. Nosotros estamos promoviendo que la gente consuma sano, que consuma de los productores locales, pero entonces hay condiciones que se tienen que cumplir. Nosotros estamos trabajando con la SEDA, con la Central de Abastos de aquí de la Ciudad de México, para funcionar, porque tienen que funcionar en condiciones seguras. Es que si no funciona, estamos todavía mucho más complicados. Y lo más importante que ha hecho México, que siempre se caracteriza, mira, yo no soy mexicana, pero uno viene aquí, está trabajando aquí 2 meses y ya se siente mexicano, porque esa solidaridad que les caracteriza a los mexicanos, ese apapache que le llaman ustedes y que uno lo siente. Y el secretario de Agricultura dijo, no, no solo en México, no, reunió a todos los ministros de América Latina y el Caribe. Se reunió con los ministros de Agricultura de la región del SICA, de la región de Centroamérica, porque dice, aquí lo que tenemos es que actuar con todos, acortar las cadenas de suministro. Si antes lo traíamos de otros países lejanos, pues ahora veamos si tenemos estos mercados. Imagínate hasta el nivel que han llegado, que la ciudadanía poco conoce eso. Hay una plataforma que desarrollaron los colegas queridos del ICA, que es una plataforma de mercado de oferta y demanda. Entonces todos los países de la región pusieron, mira, a mí me sobra esto, ¿quién quiere comprarlo? Yo voy a tener falta de esto, ¿quién me lo puede vender? Hasta ese nivel se ha llegado a través de esto, y nosotros estamos apoyando ahora a la Secretaría de Agricultura, y lo más importante, lo estamos apoyando ya todas las agencias en conjunto, ya no pensando quién va a hacer una cosa o quién va a hacer otra. Estamos Banco Mundial, IICA, el BID, el FIDA, todas las organizaciones que trabajamos en agricultura, haciendo propuestas en conjunto, porque eso es un tema súper importante. Llevamos boletines, llevamos ya el 9º boletín que hacemos en conjunto con la CEPAL, porque todo lo que suponga cifras económicas inmediatamente va a tener un impacto en la agricultura. Y finalmente todo este tema que para mí es esencial, de demostrar que la agricultura es la actividad que nos va a poder ayudar a resolver en gran parte este impacto económico, porque va a ser la creadora de empleo, porque es la que está funcionando, es a la que hay que apostarle, y porque en definitiva es quien nos da los alimentos. A la visión de FAO en México, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que están enfrentando? Si lo puedes así como enumerar muy someramente. Rápidamente, el primero es el tema del impacto en el ingreso de las familias. O sea, veníamos de una situación muy complicada. Más del 55% de las familias en México, de acuerdo a los datos del 2018, tenían algún tipo de carencia alimentaria relacionado a baja de los ingresos. ¿Te imaginas ahora? Ese va a ser un obstáculo enorme, enorme. Vamos a ver aumentados el número de pobres en México, y eso va a ser uno de los grandes obstáculos que se va a tener que enfrentar. Además de esto, todo el tema de la salud y nutrición, que ya lo dijimos antes, es un obstáculo, va a impactar mucho, incluso en el número de muertos por COVID. Ya lo decía el subsecretario López-Gatell, de los 600,000 muertos que tenemos al año, 300,000 son relacionados con temas de alimentación, con enfermedades crónicas relacionadas con el tema de la mala nutrición. Eso es otro obstáculo. Y todo el tema de la desigualdad económica. Ya lo dijo CEPAL, esta es la oportunidad para que el mundo se reconstruya sobre la base de la igualdad, por favor. O sea, esto nos afecta a todos. La pandemia ahora nos está afectando a todos. Ya no podemos decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Los problemas ya son globales y los impactos son enormes. Lina, si nos hace favor de comentarnos un poco en relación
Tenemos estudios actuales, tenemos estudios que frecuentemente se están actualizando sobre cómo está la situación de hambre en nuestro país, si ha habido incrementos o si hay una proyección a futuro de lo que se espera después de este momento crítico que estamos viviendo. Sí, mira, siempre relacionados con los temas de pobreza. Obviamente el impacto que va a tener, en particular en México, de acuerdo a los datos de la CEPAL, es alto, aproximadamente un 5.3% del Producto Interno Bruto, y esas son estimaciones que se hicieron hace mes y medio, y si esto se prolonga, las estimaciones van a ser mayores. Esto va a significar muy probablemente personas con impacto en sus ingresos, alrededor de los 10 millones de personas en México. Y eso, a mí me dicen, ¿y eso qué impacto va a tener en el hambre? Inmediato. O sea, ves reducido tus ingresos, sobre todo en las personas más pobres, ves a la gente cayendo en pobreza, y eso tiene una relación directa con el tema de hambre. Los pobres consumen de sus ingresos aproximadamente el 75% en comprar alimentos. Entonces, si ven reducidos sus ingresos, la reducción es inmediata, directa en la compra de alimentos, y ciertamente vamos a tener personas con hambre. Hay una propuesta de la CEPAL-FAO de una renta básica universal, por lo menos por los primeros meses, para hacer un efecto esta pandemia. Yo creo que esto es un tema fundamental. Protección social debe aumentar, transferencias directas a las personas para que puedan comprar alimentos es fundamental, y ya en la época de recuperación es el tema de creación de empleos. Hace un momento también comentábamos, Lina, en relación a pues que las cadenas no se deben de interrumpir, que el campo mexicano debe seguir trabajando. Yo preguntaría muy concretamente, porque no sabemos cómo se está manejando esto, con la parte de confinamiento, con la parte de no salir de sana distancia y todo esto que es necesario y que la mayoría de los países lo siguen implementando de manera muy cabal. ¿Cómo se lleva a cabo precisamente la siembra, la cosecha en el campo mexicano y posteriormente a la distribución? Estos sectores, tanto el logístico como lo que se vive en campo, ¿están siendo afectados de alguna manera o continúan trabajando? Hasta ahora, en México, la producción continúa. No han habido interrupciones o disrupciones significativas hasta ahora. Esto va continuamente, pero hasta ahora se ha mantenido. Lo que no se ha mantenido o ha habido algunas disrupciones, por suerte mínimas, son relacionadas al funcionamiento en el comercio internacional. Eso va a tener impacto en algunas exportaciones, algunas importaciones, va a tener algún impacto sin duda alguna, desde la obtención de insumos, semillas, hasta asegurar la exportación o incluso la venta de esos productos en el mercado. Eso va a tener, por ahora no han habido significativas disrupciones, sino lo verías reflejado en los precios. Y no hemos tenido, digamos, aumento significativo de precios a nivel de todo el país. Yo creo que eso es muy importante. Luego, el problema aquí, por ahora no hay un problema de producción, incluso podría haber un problema de sobreproducción ante la falta de acceso a los mercados, y eso es algo que ya se está previendo, ya se está trabajando para evitar. Aquí el problema, insisto, por ahora es la demanda. Eso es lo que hay que fortalecer. Las políticas de protección social, de transferencias monetarias, son fundamentales. No lo podemos obviar. Cuidado con eso, porque podemos dar créditos a pequeños productores que pueden ser o convertirse en salvavidas de plomo si no tienen los mercados que puedan comprar. Entonces hay que asegurarse, sí, créditos, sí, subsidios, sí, ayudas, no medidas de largo plazo, cuidado, y cuando digo medidas de largo plazo son medidas fiscales de largo plazo, eso puede ser un problema. Coincido con el gobierno en decir cuidado con la deuda, probablemente hay que hacer algún tipo de deuda, pero cuidado, todavía hay que mantener los índices macroeconómicos, pero lo que sí hay que fortalecer es el sistema de protección social. Eso sí es fundamental, porque tiene que haber una demanda. Si no hay una demanda, esto va a ser todavía más catastrófico de lo que están haciendo ahora.
y también mantener operativas las cadenas. No se puede, no se debe, no tiene efectos positivos estos confinamientos obligatorios muy fuertes, porque las consecuencias van a ser peor después. Entonces, cuidado con esto. Yo sé que la gente si quiere protegerse, ojalá pudiésemos, pero las consecuencias van a ser peor después y los confinamientos obligatorios ya están demostrando en muchos países que los impactos posteriores son todavía más peligrosos. Pero sí, hay que tomar las precauciones necesarias. Hay que tener guías para que esto sea con la mayor seguridad posible para productores y para todos los agentes de la cadena. O sea, hay que hacer que las actividades agrícolas continúen. A mí ese hashtag me gusta. El campo no se detiene. Es que no puede. O sea, ya sería un desastre mayor si el campo se detuviera. Indiscutiblemente, sí, de hecho ya algunas de las repercusiones se empiezan a sentir, la cantidad de empleos que se han perdido, la cantidad de empresas que han tenido que cerrar, pues son reacciones que estamos viendo y que evidentemente todavía habrá un día mañana que seguirá siendo repetitivo esto si no ponemos acciones muy concretas y además todos como bien iniciaste, como un mundo, como un solo país, como una ideología que trascienda precisamente diferencias políticas, diferencias sectoriales, diferencias de clases sociales, en fin, tenemos que actuar todos en grupo. Me encantaría también, Lina, si nos puedes platicar al respecto de las instancias aliadas. Al inicio mencionabas algo al respecto de las mismas, pero me gustaría que pudiéramos concretar un poco más esto. Estas instancias que están trabajando de manera estratégica, muy de la mano con la investigación, muy de la mano con la implementación de todas estas políticas en beneficio de la población más vulnerable. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, yo creo que la centralidad de las alianzas ahora es más evidente que nunca. Yo digo, debió haber sido así siempre, pero ahora es más evidente que nunca. Y quizás la lejanía nos ha acercado más en términos de propuestas, es una cosa increíble, pero ha sido así. Ahora nos vemos trabajando siempre juntos. Y no hablo solo de los organismos, digamos, internacionales, que eso es, vaya, eso ya sería el colmo si no lo tuviéramos en este momento. Yo trabajo con UNICEF, OMS, OPS, pero también trabajo con FIDA, trabajo con IICA, Banco Mundial, BID, siempre lo hacemos las cosas en conjunto. Pero también trabajando con otros actores. Mira, el tema del sector privado es un tema de crucial importancia. Ellos son la solución, ellos son los creadores de empleo. El sector privado es quien moviliza la economía y alianza con el sector privado tiene que ser también un tema muy importante. No vamos a coincidir en todo, en el etiquetado frontal de alimentos de advertencia no coincidimos. No se trata de coincidir en todo, qué aburrido sería la vida si todos coincidiéramos en todo. Pero ¿cómo tratamos esas diferencias? Porque en otras cosas podemos ser aliados y debemos ser aliados. Entonces, yo con la academia, por ejemplo, nosotros tenemos una relación extraordinaria con la Universidad de Chapingo y la Universidad del Colegio de Posgraduados. Porque ellos están produciendo conocimiento y deben producir conocimiento. Obviamente con los gobiernos. En realidad Naciones Unidas es gobiernos unidos, son los gobiernos los que representan, los gobiernos elegidos democráticamente, los que los representan a través de ese espacio. Entonces nosotros nos debemos a apoyarlos. Aquí no venimos, un organismo de Naciones Unidas no viene a cogobernar. A mí no me eligió nadie democráticamente. Es el gobierno el que eligieron los mexicanos y mexicanas. Entonces nosotros nos debemos a ellos, debemos ayudarles, debemos, digamos, compartir ideas, llevarnos las ideas de México a otros países que puedan servirle. México es un ejemplo en muchas cosas y lo ha sido siempre en muchas cosas. México tiene una capacidad de conocimiento increíble, o sea, increíble. Entonces llevamos esa experiencia a otros lugares, por ejemplo, toda la experiencia que tiene el DIF, la llevamos a otros lugares, la experiencia que tiene Banco de Alimentos, cómo pueden construirse esas cuestiones.
tenemos relación con las agencias o los institutos financieros para crear mecanismos financieros adecuados a los más vulnerables, porque nunca se pensó en eso. ¿Y cómo hacemos mecanismos financieros innovadores para los más vulnerables? Esto lo estamos haciendo, por ejemplo, con OIT, trabajamos con ONU Mujeres, porque las jornaleras agrícolas son las más impactadas. ¿Te imaginas en este país? Las jornaleras agrícolas, solo el 3% de las mujeres jornaleras tienen un contrato. Entonces, ¿cómo hacer para legalizar a esta gente, incrementar su protección social y cómo hacer? Entonces, yo no creo que ya se pueda trabajar uno solo. No es posible, no se debe. No es así como funciona la cosa. Y creo que esta crisis va a sacar algo bueno, porque siento que nos hemos conectado más. No sé, yo ahora tengo más aliados, me siento más, digamos, trabajando más en conjunto, conozco más, entonces creo que esta oportunidad no la debemos dejar. Cuando regresemos a nuestra normalidad, y obviamente todos queremos, menos mi perrito chihuahua de 16 años que está feliz conmigo en casa, pero aparte todos queremos regresar ya a la normalidad, pero ojalá que no dejemos esto que ha sido tan rico, que es el conectarnos todos en beneficio de aquellos más vulnerables. Y por último, esta visión de futuro. O sea, no podemos reconstruir las cosas de la misma forma. Tenemos que pensar en la protección de los recursos naturales, en el desafío que significa el cambio climático para la producción en la agricultura, para la alimentación de todos nuestros, y tenemos que pensar también en el tema de nutrición. México tiene que dejar de ser el país con más personas con sobrepeso y obesidad en el mundo. No se vale. Su comida es maravillosa, pero también hay unas plantas exquisitas, unas verduras extraordinarias. Tenemos que aprovechar este espacio para renovarnos, reconstruirnos y hacerlo de la mejor forma. Sin duda, para Banco de Alimentos es muy importante toda esta alianza que tiene con FAO, que tiene con ALAS, que tiene con muchos otros organismos. Me encantaría, Tere, que nos comentaras exactamente cuál es el trabajo que está haciendo Banco de Alimentos en este sentido. ¿Cómo están trabajando? Yo sé que tienen la oportunidad de llegar a instituciones, comunidades, a zonas rurales, zonas urbanas. ¿Cómo hacen todo este despliegue y en qué están enfocados justamente ahorita en estos tiempos de contingencia? Claro que sí, con mucho gusto. Pues compartirles que los bancos de alimentos tienen casi 30 años de estar trabajando aquí en México. Más o menos llega 20 años después de que surgiera el primer banco de alimentos en los Estados Unidos. 20 años después llega el movimiento a México y pues nosotros como Asociación Nacional recién cumplimos 25 años. Nuestro modelo funciona de la siguiente manera. Trabajamos precisamente en alianzas. Estoy absolutamente de acuerdo y convencida de que es la única manera de lograr que las cosas sucedan y que se impacte de la forma en que se necesita. Trabajamos con base en alianzas con unas 4,000 empresas de todos los sectores, principalmente el alimentario, por supuesto. Y a lo largo de todo el territorio nacional contamos con 55 bancos de alimentos que pueden impactar a más de 1,400,000 personas. Así empezamos el año, 1,400,000. Hoy en día, 1,850,000 personas son las que están siendo atendidas por nuestros mismos 55 bancos que están haciendo un redoble de esfuerzos muy importante y también porque estamos teniendo buena respuesta de parte de los aliados en cuanto al alimento que se está necesitando. Efectivamente, la intermitencia en la cadena de valor ha ocasionado unas bajas muy importantes en cuanto al alimento donado, el alimento procesado, y por otro lado crecen los ofrecimientos que vienen del campo. Pero ¿cómo funciona? Nuestros 55 bancos salen todos los días y hacen recolección de producto alimenticio que ya no se va a comercializar, pero que sigue siendo 100% apto para el consumo humano. Lo mismo vamos al campo, que vamos a centrales de abastos y mercados, a tiendas de autoservicio, por supuesto es la razón por la que estamos aquí, muy importante fuente de alimento, a hoteles y restaurantes y a la industria de los alimentos. Para cada uno de estos canales tenemos una estrategia en específico para hacer una recolección ya acordada, ya firmada bajo un convenio con nuestros aliados para poder recoger el producto
darle un manejo específico en nuestros bancos de alimentos y armar paquetes alimenticios con el mayor valor nutricional posible. Esto nos permite a nosotros no solamente combatir la carencia alimentaria, mejorar los niveles de seguridad alimentaria en la población, sino también combatir las pérdidas y desperdicios de alimentos, que son un problema triple: económico, social o humano y medioambiental, porque tirar alimento contamina de una manera muy importante y de eso se habla muy poco. Entonces, los bancos de alimentos atacamos este problema, por un lado, de que hay carencia alimentaria en el país, cuando hay el producto suficiente alimentario, pero no llega a todas las personas que lo necesitan. Hay carencia y hay desperdicio y pérdidas de alimentos. Somos ese puente, ese modelo altamente efectivo, muy transparente, que permite combatir los dos problemas y con esto beneficiar, en este caso, a más de 1,5 millones de personas. El reto de la contingencia ha sido importantísimo para nosotros porque normalmente nuestro modelo implica congregar a las personas en las comunidades. Somos el único modelo en el mundo de bancos de alimentos que interviene directo a donde está la familia que lo necesita. Vamos a comunidades y no únicamente atendemos a instituciones que son aliados muy importantes con los que colaboramos, pero nuestro modelo tiene intervención comunitaria, tiene creación de comités, tiene participación de los miembros de estas familias que adoptan un rol de liderazgo y de representación, lo que nos permite fortalecerles con otras medidas y no únicamente con llevar el alimento. Entonces, en todas estas 3 décadas hemos logrado consolidar este modelo a manera de tener rutas costo efectivas, de tener aliados en el campo, más de 600 aliados productores con quienes incluso podemos implementar programas de empleo temporal, lo que resulta en un círculo virtuoso muy poderoso de poder generar ingresos para las familias de los jornaleros de las poblaciones más golpeadas, como bien lo mencionaba Lina en su conversación. Y bueno, tenemos diferentes programas que nos permiten mantener una atención hacia esta familia que vive en inseguridad alimentaria. Ya eran vulnerables antes de COVID 1,400,000 que atendíamos. Hoy son más vulnerables que nunca y estamos recibiendo cada día a cientos y miles de personas que se han quedado sin empleo, se han quedado sin ingresos y están requiriendo apoyo alimentario de nuestra red BAMEX y no nos estamos dando abasto. Necesitamos que llegue este producto que ya no se va a vender y que se tiene que aprovechar, ya se le invirtió recurso, tiempo y dedicación. Estamos haciendo este rescate pasando de 10,000 toneladas distribuidas por mes a 14,000, buscando que nadie se quede con hambre en esta contingencia. Es lo que traemos justo ahorita. Queremos contagiar solidaridad para que haya más gente activamente participando y justamente lograr que no golpee tanto estos pronósticos de una crisis, la peor crisis que vayamos a enfrentar seguramente apenas va empezando y justamente buscamos hacernos fuertes para poder tener una mejor respuesta. Tere, este incremento, y esto me parece maravilloso, todas estas nuevas necesidades que han ido congregando precisamente o recurriendo a ustedes para poder solucionar o para poder mermar esta situación alimentaria, ¿cómo llegan a ustedes? ¿Cómo hacen este scouting, este escaneo para saber dónde hay personas que tienen esta problemática y cómo las pueden atraer a donde están? Bueno, de entrada estamos presentes en 27 estados del país. De los 32 que hay, tenemos presencia en 27 con un banco de alimentos atendiendo varios municipios. Obviamente el área de trabajo social es la responsable de mapear dónde está la oportunidad, dónde están los polígonos para poder intervenir, pero también las personas, al saber de la existencia de bancos de alimentos, acuden de forma directa y ya nosotros nos encargamos de hacer un diagnóstico. Además de hacerlo a nivel familiar, tenemos un estudio socionutricio muy referenciado en el instrumento de Coneval para poder medir las diferentes dimensiones de la pobreza. Tenemos también un estudio que nos permite diagnosticar a la comunidad y diagnosticar a las instituciones antes de hacerlas partícipes de nuestro padrón. Poco se sabe de los bancos de alimentos. Tengo que reconocer que en posicionamiento tenemos mucho trabajo que hacer y no porque el impacto sea menor, sino porque verdaderamente nos hemos concentrado en esta labor de detectar, por un lado, la oportunidad de rescatar el alimento donde está a punto de perderse, lograr afianzar ahí un convenio y después identificar justamente dónde está la población que reúne el perfil de algún nivel de inseguridad alimentaria leve, moderada, severa,
y el tipo de pobreza. Nuestra plataforma nos permite hacer una medición y un cruce y tener los dos resultados. Mediante el llenado de este socionutricio podemos valorar justo eso, su tipo de pobreza, su nivel de inseguridad alimentaria y entonces dar paso, darle bienvenida a nuestro padrón y hacer una entrega recurrente de alimento a cambio de una cuota de recuperación, que esta cuota de recuperación, la ley del impuesto sobre la renta en México nos permite cobrarla y lo que hacemos con ella es reinvertirla, pagar el sueldo del chofer, pagar el seguro del vehículo de rescate, la gasolina, los peajes, etcétera. Eso es lo que hace sostenible en el tiempo nuestro modelo. No todos los beneficiarios pueden pagar esta cuota, entonces solo aquellos que pueden hacerlo se les cobra tal con un valor del 10% máximo de lo que nos costaría comprar estos productos que se entregan en un punto de venta. Hasta el 10% es lo que la ley nos permite cobrar con el fin de mantener nuestro modelo sostenible. Pero no podemos pensar solo en que sea un modelo sostenible, sino que hoy por hoy necesitamos crecer. Cada año estamos rescatando 120,000 toneladas de producto a lo largo de toda la cadena de valor, 120 millones de kilos. Sin embargo, esto no es ni el 1% de todo el volumen que se desperdicia. Y estoy hablando de 55 bancos de alimentos, 30 años de experiencia, más de 1,200 colaboradores remunerados, más de 24,000 voluntarios entregados y casados con esta causa, porque una vez que te haces banquero de alimentos no lo puedes soltar, ya está en ti para siempre. Entonces, a pesar de todo este esfuerzo y un modelo más que probado, estamos llegando a recolectar el 1% de lo que se desperdicia. Entonces, la oportunidad y la necesidad de responder mejor es enorme, ¿no? Y lo prefiero ver así, como una oportunidad. Entonces, tuvimos precisamente la posibilidad de colaborar con Banco Mundial hace unos 4 años y somos de los pocos países que hoy en día tenemos un estudio que nos puede decir con más certeza de qué estamos hablando cuando decimos que en México se tira mucha comida. Pues precisamente de eso, 20.4 millones de toneladas de producto que cualquiera de nosotras podría consumir que están llegando a la basura. Más de 38,000 kilos por minuto. Ese es el tamaño de la oportunidad que tenemos. Al mismo tiempo, más de 25 millones y medio de mexicanos y mexicanas en carencia alimentaria. Es una realidad contrastante. Entonces, la emergencia para nosotros, Gladys, es permanente, pero se ha vuelto un problema ya transparente y vemos a través de él. Es normal que haya hambre, que haya carencia alimentaria y es normal que tiremos alimento. Y esto no puede ser. Entonces, decimos que siempre atendemos a más de 1,400,000 damnificados. Hoy la situación todavía es más complicada y más retadora porque desafortunadamente, y como bien apuntaba Lina, van a ser millones más de personas en situación de hambre. Entonces, la posibilidad que tengamos de ayudar, de hacernos aliados, de promover, de accionar de alguna forma desde nuestra trinchera, podamos hacerlo o romper trincheras y tener un nuevo mecanismo de comunicación y de colaboración. Entonces, eso estamos haciendo en Mamex. Me encantaría, Tere, que nos comentes cuál es la respuesta de las empresas, cómo se involucran a esta labor altruista y hasta dónde llega este compromiso. Vamos, tenemos una buena recepción por parte del mundo empresarial. Ya Lina hace un momento nos comentaba que esta fusión y que una gran parte del avance o de la clave está en las empresas, porque la iniciativa privada es la que genera empleos. En este sentido, y desde el punto de vista de Banco de Alimentos, ¿cuál es esta apertura? ¿Cuál es esta recepción? Muy buena al momento, por supuesto necesitamos que sea mucho mejor. El año pasado, en agosto, pudimos confirmar con los líderes de los grupos empresariales, Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, por supuesto, ANTAD fue de los primeros, Coparmex, con México, todos ellos dijeron sí a Bamex respecto a formar un consejo empresarial antipérdidas y desperdicios de alimentos. Estábamos en agosto, ni siquiera imaginábamos lo que estamos enfrentando y viviendo hoy en día. Pero bueno, haciendo un llamado a estos consejos y grupos empresariales, ha habido una respuesta para que sus miembros se activen con donativos. Nosotros ya veníamos trabajando con las empresas de forma particular, con más de 4,000 aliados a nivel nacional, desde antes de la contingencia, pero sirvió el marco de la contingencia para convocar a este Consejo Empresarial Antipérdidas y Desperdicios, buscando tomar medidas diferentes y lograr que todas aquellas empresas
que tienen a su alcance sumarse de alguna forma o de otra con alimento o incluso con donativos económicos que nosotros nos encargamos de convertir en alimento, la respuesta ha sido buena. Tenemos nuevos aliados de sectores como el sector financiero, como el sector energético, que la verdad nunca habíamos tocado la puerta del sector energético y ahora tenemos aliados, empresas de ese sector muy comprometidos, viendo que la situación empezará a complicarse conforme avancen los días y las semanas y han decidido poner pues su grano de arena, por decirlo de alguna manera, hacer una contribución importante y están muy activos. Entonces, organismos internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, entre estos aliados donadores también ante la contingencia, nuestra red global de bancos de alimentos de la que somos cofundadores, junto con Argentina, Canadá y Estados Unidos, fundamos esta red global en el 2006 aquí en la Ciudad de México. Pues se ha encargado de acercarnos aliados de diferentes sectores y a nivel internacional. ICA se suma como nuevo actor importantísimo y aliado también nuestro. Entonces sí ha habido una respuesta no solo de empresas sino de los organismos y sí creo que todavía nos falta el hacer de su conocimiento el tamaño de la oportunidad o del problema que tenemos y que ellos son parte activa de la solución, ¿no? Decimos luego nosotros, no eres parte de la solución, entonces lo eres del problema. Entonces, aun cuando la situación es muy complicada, hay maneras de accionar a favor de lo que enfrenta el país, que es una población en hambre, que va a ir creciendo este número de personas con hambre y aprovechar también un modelo ya probado que sea una de las medidas que se fortalezca. A medida en que se pueda fortalecer la red con la participación de las empresas, vamos a poder rescatar más alimento. Parte de este rescate con muchos de nuestros productores incluye pagar algo al productor para que no sea una pérdida total la que él tenga y que además le saquemos provecho a lo que estamos rescatando del campo, producto de primerísima, pero hay una situación de mercado que ya no le permitió venderse, ya no le permitió generar ingresos a ese productor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí está habiendo respuesta, pero para el tamaño de la oportunidad y de la crisis necesitamos que sea mucho mayor. Yo creo que en estas situaciones y justamente con esfuerzos como el que está en este momento haciendo Brenda Sánchez a través de juntar estas voces en un webinar, y ahorita me encantará que Brenda nos pueda platicar un poco al respecto, yo creo que precisamente el dar a conocer, el hacer esta difusión, el hacer esta sinergia, pues puede lograr tener mayor penetración y tener mejor respuesta ahora que la estamos necesitando tanto. Siempre la hemos necesitado, porque este es un momento único en la historia del mundo, único para nosotros los mexicanos y único también para los empresarios, para que demuestren justamente esta capacidad altruista y estas ganas y esta cohesión que debe haber con la sociedad. Y justamente con eso quiero agradecer y felicitar muchísimo a Brenda Sánchez Guzmán. Ella es la coordinadora ejecutiva de ALAS. Y bueno, felicitarla por este esfuerzo. Me encantaría, Brenda, que de entrada nos platiques qué ha sido para ti precisamente conjuntar estas dos importantes instituciones en un momento tan trascendental como una temática central de estos webinars, de los cuales también me gustaría que me platiques. Sí, Gladys, mira, definitivamente y nuevamente muchas gracias por el espacio. Sin duda alguna las aportaciones que nos hace Lina y María Teresa, toda esta información que muchos de nosotros ni siquiera sabemos, ¿no? Como ellas bien mencionan, cada parte de la sociedad vive su día a día y no voltea a saber tal vez lo que está pasando en otros sectores. Definitivamente es una prioridad. Para nosotros como ALAS ha sido un gusto, la verdad, primeramente con la FAO nuestra relación inició ya hace alrededor de 3-4 años. Nosotros como objetivo, como asociación, siempre hemos tenido justo esto, compartir información y buenas prácticas. Como ya decía Lina, no importa del país que seas, no importa del sector que seas, la clave siempre es unir esfuerzos, crear alianzas, ¿no? Y recientemente con María Teresa yo tuve la fortuna, la verdad, como ella dice, una vez que te metes a este tema de bancos de alimentos, te apasionas y quieres ver cómo le haces y pones cabeza en ello. Y la verdad es que nosotros como sector de supermercados también estamos muy, digamos, tenemos una gran parte de responsabilidad,
por este tema que une a estas tres partes, ¿no, Gladys? Entonces, para mí la verdad es una fortuna que podamos estar en este contacto y en este proyecto, pero no solo eso, nosotros como Alas la verdad es que pensamos que las cosas no se queden solo en palabras, sino que realmente avancemos, que realmente encontremos ese punto de unión y de salir adelante, ¿no? Más adelante te contaremos qué proyectos específicos tenemos en común y en puerta ya próximamente, pero yo muy agradecida y muy entusiasmada porque la audiencia y quienes nos conocen sepan qué estamos haciendo y más ahora en estos tiempos, como dice Lina, aprovechar una aparente crisis, ¿no? O situación negativa y tornarlo en algo positivo. Hace un momento decía Brenda, y te lo reitero, esta felicitación a este gran esfuerzo que estás realizando en estos momentos, porque finalmente se da en un punto de coyuntura. Es el aniversario de Alas y estás pensando en cómo podemos festejar o conmemorar a través de opiniones muy nutrientes, de opiniones muy propositivas y positivas, pero además también nos toca justamente en un momento de confinamiento, de pandemia, de emergencia sanitaria, de emergencia económica, de reactivación, y justamente esta coyuntura yo creo que es algo que has aprovechado para poder extender las voces de muchas otras instituciones y organismos y que estos mensajes positivos se puedan difundir y puedan llegar. Yo te pregunto, porque yo sé que este trabajo de los webinars ya inició hace tiempo y todavía tendrá otro tiempo más para concluir, que me platiques cómo ha sido hasta este momento justo esta respuesta que has tenido en los webinars y en relación a lo que esperas a futuro, en lo que está terminando esto, ¿cómo ves que se va a seguir desarrollando? Sí, mira, gracias a Dios ha sido un proyecto exitoso. Obviamente, poco a poco irte contactando con empresas que quieran compartir temas de interés, como tú sabes y como tu audiencia sabe, pues nosotros somos retailers y nos dedicamos a los supermercados, ¿no? Ahorita, como bien les decía, creo que nosotros como supermercados estamos teniendo un papel importante en esta etapa del COVID y hay mucha información que compartir desde temas legales, desde temas de cómo reacciona el cliente, cómo ahora el consumidor está prefiriendo optar por canales no tradicionales como lo son el e-commerce, ¿no? Sin embargo, ahorita, por ejemplo, con este proyecto de la FAO, nosotros como Alas creemos que sí, esos temas que ya hemos abarcado son importantes y los supermercadistas los quieren saber, pero también esa otra parte y esa otra cara de la moneda, ¿no? Como bien decía Lina, el sector agrícola, que es una gran parte, y por ejemplo con María Teresa, bancos de alimentos. Entonces creo que Alas estamos uniendo el antes, el durante y el después. Y eso para mí realmente es un proyecto que yo estoy muy entusiasmada de haber logrado unirnos, de haber logrado que estas voces sean escuchadas, como bien decía María Teresa. El trabajo que ellos hacen en bancos de alimentos es extraordinario, es magnífico. Ya nos compartió las cifras y sin embargo, después de todo ese trabajo, el impacto es muy poco. Entonces, creo, Gladys, que con espacios como este, por eso de verdad muy agradecida por brindarnos la oportunidad, que más gente, que la población se eduque, que conozca, que sepa. Entonces, creo que como asociación, esa es nuestra labor, ayudarnos. Al final del día, el beneficio es para todos. No se queda solo, como decía Lina, no se queda solo en México. Nosotros como Alas tenemos a 15 países asociados y poco a poco, creas o no, cuando ven lo que pasa en un país, voltean y fijan su atención y dicen, mira, si eso está funcionando en México, ¿por qué no hacerlo yo? Aunque sea a menor escala o como dice María Tere, 30 años después, pero se logra, Gladys. Entonces, ese es el objetivo central y muy felices de que esto funcione. Pues yo les quiero agradecer a las tres esta maravillosa oportunidad. Para mí, de verdad, me quedo muy nutrida con todos los comentarios, con todo el trabajo que están haciendo,
Comento, y es importante que nuestro auditorio lo sepa, por temas de agenda, pues en el momento que estemos justamente en este programa, también se estará llevando a cabo este webinar. ¿Cómo se llama el webinar, Brenda? Sí, mira, y esto es interesante porque es nuestro primer webinar que va a ser un panel, ¿sí? Va a ser un panel de debate. El tema que vamos a abarcar es abastecimiento de alimentos post y durante COVID. Entonces es un panel donde vamos a tener a representantes de la FAO, participa obviamente Bancos de Alimentos de México, participa nuestro presidente, el señor Christian Cieplik, y participa la ANTAD. Va a ser un foro interesantísimo de debate, de opiniones, de compartir información que de otra forma la población y la sociedad no obtiene. Así que yo realmente espero que tengamos una gran audiencia porque la información va a ser realmente útil, Gladys. Sin duda así será, así es que de verdad yo también les hago extensiva esta invitación para que vean este miércoles el webinar y por supuesto también para que después escuchen este programa. Este programa se va a quedar en las redes sociales tanto de ANTAD como de Intermex Data Radio, así es que no lo tiene que ver en vivo, lo puede ver después. Nosotros estaremos compartiendo toda la información que sea relevante, porque sin duda el que las pueda escuchar en esta mesa que es la primera que van a hacer dentro de estos webinars, va a ser muy enriquecedor, pero también lo que aquí de manera muy personal me han compartido en la intimidad de sus hogares cada una, las tres. Muchísimas gracias por permitirnos esta cercanía, por permitirnos este contacto y toda esta información. Y en especial a usted que amablemente nos sigue cada miércoles del mundo del retail. Le recuerdo, este miércoles nuevamente tenemos una cita, pero la podemos tener después de las 11 para que a las 11 en punto esté siguiendo usted el webinar y posteriormente escuche este programa que estará disponible a través de las redes sociales de ANTAD y por supuesto a través de Intermex Data Radio. No me resta más que agradecer muchísimo. Lina, muchísimas gracias por tu participación y por tu experiencia. No, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer estar acá. Tere, igualmente muchísimas gracias por todo el conocimiento que compartes con nosotros. Un gusto compartir el foro y muchos saludos a tu auditorio. Y muchísimas gracias a ti, Brenda, por hacer posible este encuentro y lo mejor de los éxitos para lo que viene. Gracias, Gladys, como siempre, por todo tu apoyo, el de tu equipo de trabajo. Gracias, María Tere. Gracias, Lina. Nos estaremos viendo definitivamente muy pronto para lograr esfuerzos y resultados óptimos. Gracias. Y gracias a usted que especialmente nos hace favor de seguirnos todos los miércoles del mundo del retail, cada miércoles con información relevante de lo que estamos viviendo en este momento, de todos los sectores esenciales que están trabajando, que continúan trabajando para que México prospere, para que México siga caminando, porque esa es la realidad y como bien lo decía Lina de FAO, tenemos que ser un solo país, una sola persona, un solo propósito y un solo fin. Es la reactivación de la economía, el bienestar de toda la sociedad. Y gracias por seguirnos. El miércoles muy puntual a las 11 de la mañana tenemos una cita.